Buenas tardes, espero que tengan un lindo domingo. Rezamos un ratito a la luz de la palabra de Dios. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Venían bien entusiasmados los discípulos. Nos contaba el Evangelio que lo seguían multitudes a Jesús, multitudes fascinadas por sus milagros, por sus mensajes. Los discípulos acababan de compartir además la confesión de fe de Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Lo escuchábamos el domingo pasado. Allí Jesús lo felicita, recordamos por qué esto que dice Pedro se lo revela Dios. No es ni de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre, le dice Jesús. Ahora, inmediatamente después de eso, vuelven al corazón de Pedro los pensamientos de su carne y de su sangre, con los que podemos fácilmente identificarnos. Como digo, venían tan bien que parece como raro que en medio de todo ese, entre comillas, éxito de Jesús, se le ocurriera hablar de su muerte, con una necesidad. Dice el Evangelio: debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. El mensaje sigue con una invitación de Jesús al discipulado, al seguimiento. Así se lo dice a Pedro fuertemente: Ve detrás de mí, Satanás. No se tiene que poner delante, sino detrás. Entonces aquel que había sido elegido recién como la roca firme sobre la que Jesús iba a edificar su iglesia, se convierte en una piedra no ya de edificación, sino de obstáculo, de escándalo, de tropiezo para Jesús. Algo que nos despierta un poquito también a esta reflexión de nuestras confesiones de fe. Nosotros confesamos a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y esa confesión incluye entonces la posibilidad de que entendamos o tratemos de entender este camino que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios revela, no lo que uno desearía, lo que uno buscaría. Estamos constantemente influenciados por la sociedad, por la cultura, por las tradiciones que generalmente señalan la búsqueda del propio bienestar. Y esto es a lo que el discípulo tiene que renunciar, con una invitación que en principio puede hasta no ser estrictamente religiosa. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Es casi evidente que las personas que se ocupan solamente de sí mismas y de ganar mucho están perdiendo su vida, están arruinando su vida. La invitación de Jesús es a replantearnos, yo diría una y otra vez, hasta qué punto nuestra confesión de fe, nuestra práctica de fe nos exige determinadas cosas, nos exige de algún modo abrazar la cruz. Y no hablo de las cruces que la vida nos pone delante, nos puede suceder enfermedades, dolores, dificultades, sino de las cruces que vienen específicamente de intentar vivir según la voluntad de Dios. San Pablo, en la segunda lectura de hoy, en su carta a los romanos, lo dice de esta manera: los exhorto a ofrecerse como víctima viva. Y sigue: no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En definitiva, es
asumir que nuestra opción por la fe significa también opciones cotidianas de vivir de un modo que es diferente al que la mayoría nos propone, vivir como a contramano del mundo. Por eso esta intervención de Jesús suena tan rara. Pedro reacciona, pero seguramente todos los discípulos habrán pensado algo parecido. ¿Cómo se le ocurre en medio de tanto bien, en medio de tantas multitudes que lo siguen, en una parte con sus discípulos, en este diálogo que está teniendo con ellos, formándolos, decirles, bueno, este camino es a través de la cruz, de la renuncia a sí mismo, de cargar la cruz y hacerse discípulo? Hace algunos años un teólogo norteamericano decía que estamos en riesgo de tener una religión sin aguijón. Parece que la expresión es muy significativa. Una religión donde uno puede como acomodarse, poner un Dios más o menos a su medida, seguir viviendo con los criterios del mundo, con los criterios que están tan arraigados en nuestra vida, en nuestro corazón, en la vida de nuestra sociedad, y como no permitir que entre en nuestra vida la cruz, el sacrificio, la entrega, camino único para alcanzar la vida eterna. Así lo entiende, y ya sí, en lo estrictamente religioso, lo entiende Jesús conociendo a su Padre. El Padre le va a devolver la vida a Él y a todos los que, haciéndonos sus discípulos, intentamos transformar nuestra vida, no amoldarnos a este mundo, no tomarlo como modelo, sino buscar cada vez más discernir, como dice San Pablo, cuál es la voluntad de Dios. Ojalá podamos vivir así, yo diría permanentemente en tensión, en búsqueda de hacer cada vez más realidad en nuestra vida la voluntad de Dios, abrazar en las cruces que haya que abrazar en este sentido para poder alcanzar esta plenitud de vida que Jesús nos ofrece. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.